Hola, el día de hoy vamos a configurar nuestro S3 para que podamos hacer encriptación de nuestros buckets automáticamente cada vez que estos se creen. Entonces vamos a ir primero a CloudFormation y vamos a cargar una plantilla previamente configurada que nos va a configurar una regla de AWS Config que nos permite hacer esta validación. Entonces damos crear pila. Acá vamos a poner la URL que va a estar en la descripción. Le damos siguiente. Acá vamos a poner un nombre que haga referencia a lo que estamos creando. Puede ser la regla que estamos creando en config. Siguiente. Siguiente. Crear. Esperamos unos segundos a que los recursos inicien su creación. Como vemos, acá nos sale un error y este error se debe a que en esta cuenta no se ha configurado AWS Config. Entonces vamos y lo buscamos en el panel de servicios. En este AWS Config nos permite configurar diferentes reglas que nos permite hacer varias validaciones. En este caso, la validación de si los buckets de S3 están encriptados, también podemos configurar si están públicos. Entonces, aquí vamos a hacer la configuración inicial. Este ya viene con unos valores por defecto que los podemos ajustar según nuestras necesidades o los podemos dejar así. Entonces luego validar que esté correcto la configuración. Vamos a darle siguiente. Acá SNS en caso que queramos enviar notificaciones cuando una de estas reglas falle. Le damos siguiente. Acá nos muestra muchas de las reglas que podemos configurar. Siguiente. Configurar. Acá debemos esperar unos segundos a que el servicio haga sus configuraciones necesarias. Ya nos aparece que todo está ok. Ya podemos validar que el AWS Config está corriendo, pero no tiene ninguna regla. Entonces vamos a volver nuevamente a nuestra CloudFormation y vamos a intentar nuevamente lanzar el stack. Este lo eliminamos. Crear. Ingresamos la URL nuevamente. Siguiente. El nombre del stack. Siguiente. Siguiente. Crear. Esperamos nuevamente a que los recursos se creen. Como vemos, esto se hace muy rápido. Entonces le damos a actualizar y ya nos aparece que están creados. Vamos a recursos que se creó y nos muestra que se creó una regla de config. Vamos a config, a la opción de reglas y ya estamos viendo que la regla está creada. Si ingresamos podemos ver las configuraciones que él hizo. Estas reglas yo las puedo, cada vez que se crea este bucket, él va a hacer una revisión si cumple o no cumple con la encriptación. Entonces vamos a S3 y vamos a crear uno de prueba. Le damos crear. Aquí vamos a poner el nombre a nuestro bucket. Recuerden que este debe ser único. Acá vemos que la opción de encriptado está desactivada. Vamos a darle clic en crear.
Listo, ya nuestro bucket de prueba está creado. Vamos a config. Vamos a la opción reglas y ya nos muestra que hay recursos que no cumplen con la regla y que son los dos buckets que creamos. Entonces, para hacer la remediación automática, primero tenemos que configurar una política. Esta política va a usar el servicio de S3 y vamos a seleccionar que nos liste los buckets, aunque esto no es necesario. Aquí podemos que nos muestre si está encriptado o no está encriptado, que es Get Encrypt Configuration, y es la más importante, la escritura, que sería Put Encryption Configuration, que esta es la que nos va a hacer los permisos que nos va a permitir ajustar esta configuración. Vamos a darle siguiente, configurar política. Aquí vamos a poner un nombre que nos recuerde cuál es la política que, bueno, o qué hace la política. Luego vamos a crear el rol donde vamos a usar esa política. Entonces vamos a roles, crear rol. Acá vamos a buscar casos de uso System Manager, ya que System Manager es el que va a hacer la ejecución automática de la remediación. Siguiente. Seleccionamos la política creada anteriormente. Siguiente. Acá vamos a poner el nombre de esta política. Crear. Luego de que nuestra política está creada, vamos nuevamente a config. Acá estamos validando que cuál es el ARN, ya que lo vamos a usar en config. Listo, entonces vamos a dar clic en acciones y administrar correcciones. Acá nos permite hacer la remediación de nuestra política. Entonces donde dice elige una acción de corrección, vamos a buscar la de Enable S3 Bucket Encryption. En parámetro ID recurso vamos a poner el bucket name, que es para que lo coja automáticamente, y en rol, el rol que acabamos de configurar. Le damos crear. Entonces esto ya nos permite que se configure la política y esta haga la remediación. Luego vamos a S3 y vamos a verificar si nuestros buckets ya están encriptados. Entonces seleccionamos el que creamos. Vamos a propiedades. Y todavía no está encriptado nuestro bucket. Vamos a revisar la regla a ver qué pudo haber fallado. Vamos a acción de corrección, editar. Vamos a la opción de editar y vemos que dejamos la opción de corrección manual y debemos deshabilitar la corrección automática. Acá podemos dejar los valores que teníamos anteriormente, le damos guardar configuración. Vamos nuevamente a nuestro bucket de S3. Esta configuración a veces se puede tardar unos segundos en realizar la tarea de encripción. Damos a propiedades. Acá, como podemos ver, ya nuestro bucket está encriptado correctamente. Vamos a validar el que creamos, propiedades, y está habilitado correctamente. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.